Último bloque en Entre Líneas y nos vamos a hablar del campo, de la producción de granos y de lo que ocurrió a partir del anuncio del Gobierno Nacional de retenciones cero, que disparó el precio de los granos, pero claro, la medida duró 72 horas. Claro. Pero después los precios de los granos más o menos navegaron en los mismos valores en las últimas semanas y eso le dio la oportunidad a muchos productores de poder vender, aquellos que tenían granos todavía, que son los medianos grandes o grandes, los productores pequeños, difícilmente a esta altura del año ya tengan muchos granos guardados, ya los vendieron, pero sí le da la oportunidad, por lo menos a un sector de los productores, de tener una renta extra, un ingreso extra a un mejor valor, que es lo que están ofreciendo los exportadores por estas semanas. Hablamos de este tema, del tema retenciones ya de manera histórica de los últimos 20 años, con Heraldo Moyeta y el impacto de ese impuesto en el sector, en el principal sector productivo que tiene la Argentina. Creo que primero este tipo de medidas siempre tienen beneficiarios, beneficiados y otros que no. Todo depende en un momento del año donde los productores, a nosotros nos toca hablar por los productores genuinos, por el productor, no por el inversor en el campo, sino por el productor, el que vive, trabaja su tierra, alquila tierra para hacerlo con producción genuina. Yo creo que ese productor, cuando termina la campaña, cuando hace su cosecha, tiene ya todo acomodado para colocar sus granos. Viene trabajando con algún mercado a futuro, viene trabajando con canjes de cereal. Entonces, cuando llega en esta época, seguramente si tiene algún resto de producto, seguramente esos kilos los tiene colocados para pagar arrendamientos o puede tener algún cierto resto para la diaria, en el cual uno puede decir se ve beneficiado por estos precios. Lo que pasa es que la producción es un negocio a largo plazo, de previsibilidad, de planificación, lo cual tanto un aumento como una disminución del precio repentina sin estar en los planes debido a alguna cuestión impositiva te saca de las planificaciones, ¿no? Que son muy difíciles de hacerlo. O sea que creo que fue una medida, y cuando uno con tranquilidad la fue analizando con el correr de los días, y el propio gobierno lo dijo, fue una medida de coyuntura del momento, una necesidad de ir a buscar dólares, y fue buscarlo al lugar donde los dólares están, que son las agroexportadoras y de manos del cereal y de manos de la soja, porque no nos olvidemos que las retenciones cero fueron para todos los productos, se extendió un poquito para la carne, pero cuando ve uno los números, los 7.000 millones de dólares que necesitaba el gobierno, en un 90% salieron del complejo sojero, ¿no? Entonces, no es una medida pensada en la producción, fue pensada, también hay análisis que es la primera vez que los dólares se consiguen bajando un impuesto o con un incentivo y no, pero también en este momento, cuando uno habla de los aumentos normales de retenciones, siempre se dieron después de una cosecha. Hoy estamos sembrando una cosecha, entonces una suba de retenciones no hubiese tenido impacto porque no hay prácticamente que vender. Y este beneficio, entre comillas, que tenemos con un valor de la soja por encima de lo que tendría que ser con el valor de las retenciones, también pasa por esta, que no sabemos si está bien o está mal, por cómo es la ley de exportación, donde se han anotado kilos, se han adelantado el dinero de las exportaciones, anotando declaraciones juradas, lo cual hoy las exportadoras tienen que salir a comprar ese cereal, lo cual hace que tengan que salir con un valor más alto para que el productor que tenía o aquel que tenga producto, bueno, lo retiene porque lo tenía precisamente para eso, para cubrir sus necesidades. Y hoy para venderlo, la única forma es que a lo mejor le oferten un precio mayor. Así que bueno, es un lío coyuntural, pero nada tiene que ver con una medida de estar favoreciendo la producción o estar pensando en aumentar la producción. Netamente coyuntural. Aldo, los gobiernos siempre tienen urgencia en este país, ¿no? Y terminan recurriendo al campo de distintas formas. Esta vez fue con una baja a cero de las retenciones. Lo que se necesita, teniendo en cuenta que vos decías, bueno, es un negocio de largo plazo, o es una actividad de largo plazo. Lo que se necesita que al final de cuentas los gobiernos definan una política a largo plazo que establezca esa previsibilidad que se necesita desde la producción.
Sin duda, cuando vos tenés un negocio como es la producción agropecuaria, que los ciclos productivos llevan su tiempo, su planificación, su inversión, no nos olvidemos que la tecnología, la demanda, y tiene que ver con inversión, y la inversión tiene que ver con poder planificar y tiene que ver con una rentabilidad. Eh, Todo eso hace que crezca la producción. Y no es solamente en el campo, le pasa a la industria, le pasa al comercio, cuando todos necesitan planificar a largo plazo. Cuando vos tenés un sistema impositivo ya obsoleto, viejo, y a su vez con condiciones como las retenciones excepcionales o impuestos que se van poniendo por necesidades de crisis o de emergencia que después nunca se terminan sacando, van acumulando una masa impositiva que se hace insostenible. Lo cual, si no nos ponemos a generar, primero había que ordenar la macroeconomía, de eso estamos de acuerdo, una macroeconomía totalmente desordenada. Ahora muchos dicen que la micro se ordena sola, lo dice el propio presidente, pero las condiciones las crea el Estado, la crea la organización del Estado, lo cual, por eso hablamos nosotros de una reforma impositiva, que no significa recaudar menos, sino recaudar bien, eficientemente, que todos paguen. Yo siempre digo, tenemos una economía muy informal. Hay sectores que pagan muchísimo y otros sectores que evaden muchísimo, o economías informales que evaden muchísimo. Yo siempre digo, y no quiero juzgar, porque vuelvo a repetir, función del Estado de poner las reglas y controlarlas, pero todos sabemos que hay actividades que mueven muchísimo dinero, que nosotros por ahí no es que somos parte como productores, sino como ciudadanos, y hablo específicamente del turismo, que sabemos que uno va en los momentos turísticos, y no quiero que se tome a mal, pero va a un restaurante o a un hotel y no existe la factura, o existe el negocio sin factura, como lo existe en nuestra actividad todavía, ¿no? Entonces, toda esa economía informal que no aporta hace que aquel que trabaje como debe trabajar realmente tenga una presión impositiva que sea totalmente insostenible. Y vuelvo a repetir, en nuestro sector y en todos los sectores, la industria no la pasa bien, el comercio no la pasa bien, y no la pasa bien no solamente por esta crisis económica y la falta de consumo o la falta de poder colocar sus productos. La presión impositiva que tenemos absolutamente todos los ciudadanos es realmente insostenible. Heraldo, el reclamo de fondo en el tema retenciones sigue siendo de parte de los productores que se las elimine, que vayan a cero gradualmente, un poco más rápido, depende de las propuestas que se estén analizando. Pero ¿qué impacto tuvieron las retenciones en los últimos 20 años? ¿Cómo afectaron al sector productivo argentino? Por ahí tal vez haya que mirar alrededor de la Argentina para ver qué pasó en otros países que no tuvieron en 20 años esta presión tributaria, ¿no? Creo que hay muy pocos países vecinos que tengan las condiciones climáticas para producir granos como nosotros, salvo Brasil. Sabemos que Uruguay, sabemos que Paraguay, son todos países que en proporción han crecido sin retenciones y con distintos tipos de gobiernos como hemos tenido nosotros, ¿no? Con gobiernos más de izquierda, más de centro derecha, alternándose, pero sin embargo en los últimos 20 años estos países han crecido enormemente en la producción agropecuaria, tanto en la cantidad de granos como en la cantidad de cabezas de ganado, y hablamos de Uruguay, hablamos de Brasil, hablamos de Paraguay, ¿no? Que son los que más cerca tenemos. Sin dudas, las retenciones han sido un ancla en el crecimiento de la Argentina. Y si bien hemos crecido muchísimo en tecnología, sobre todo en la parte agrícola, eso no se ha plasmado en la cantidad de producto, ¿no? Si bien la frontera agrícola ganó terreno, pero lo ganó en base al detrimento de la ganadera, cosa que no pasó en otros países. En otros países se aumentó el rendimiento por unidad productiva, lo cual acá no lo hemos podido lograr. Si bien aplicamos mucha tecnología en maquinaria, pero hoy estamos lejos de tener una previsibilidad para hacer inversiones realmente importantes para lograr aumentar la producción en valor importante. Yo recuerdo cuando empezaron las retenciones, no cuando las retenciones han tomado mucho tiempo, ¿no? Pero de aquel 2008 a la fecha, eh, estábamos en 70 millones de toneladas, 75 millones de toneladas. Hoy estamos en 100, hablando de años promedio, ¿no? Sin catástrofes climáticas. Y Brasil en ese tiempo la duplicó.
Desde el 2008 que no crecemos en stock, porque siempre parece que nos quedamos con la soja, con la agricultura. Mira, hay un ejemplo muy claro que nos había pasado allá por el 2012, 2013, donde la superficie del maíz realmente era paupérrima. Realmente se sembraba muy poco maíz porque la rentabilidad era terriblemente baja, la soja tenía buenos valores internacionales, lo cual acá distorsionaba el mercado de los alquileres y más allá de las etanoleras que ya existían, no había posibilidad realmente en campo alquilado, era imposible hacer maíz y se hacía porque realmente había un mercado interno que se abastecía de eso que hablábamos del feedlot, de los pollos, pero no había un stock de una superficie más importante. Y cuando asume Macri, que elimina las retenciones de maíz, ese año realmente duplicamos, no sé si la duplicamos, no me acuerdo los números, pero volvimos a llegar a la cantidad de hectáreas de maíz que hacía años que no la teníamos. Después, por las avatares y los malos manejos, el mismo gobierno de Macri tuvo que recurrir a las retenciones nuevamente, ¿no? Pero digo, ha habido señales que cuando se han sacado retenciones, el campo responde con mayor producción. Porque, bueno, realmente es un impuesto que confisca la ganancia, ¿no? Hoy, cuando decimos, pero está caído el valor internacional de la soja, ahora se viene acomodando, no del todo, pero con un 26%, que hoy está un poquito más bajo, de retenciones, es imposible tener una ganancia importante, ¿no? Y esa ganancia importante no se va a ningún lado, nada más que a los pueblos del interior, a la industria, a la construcción, al desarrollo del país. O sea, me parece que esa es la parte que no entienden, no quieren entender, o realmente la situación macroeconómica del país es más grave de lo que todos esperamos, ¿no? O creemos. Bueno, ahí estaba el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyeta, y su mirada sobre el tema retenciones, precios, reclamando naturalmente medidas de largo plazo, ¿no? Claro. Que esto que aparece de golpe, que dura 72 horas, que se va, que lo aprovechan algunos. Que lo aprovechan algunos y otros no. Bueno, lo que están reclamando Moyeta y el sector productivo en general del campo es medidas de largo plazo que se sostengan y que ni este gobierno ni los anteriores han logrado, ¿no?